Esa experiencia que no está ni en los libros, que no está en ninguna otra parte, sino en las caídas y en levantarse también, como muchos de los emprendedores nos conocen. Y este canal también es un emprendimiento. Y por lo mismo, yo cada semana les repito que pueden ser parte de esta tremenda familia y difundir también sus productos, sus servicios, lo que ustedes quieran, de manera comercial, hacerlo a través de nuestras pantallas. No tengamos miedo de conectarnos y de poder también aprovechar y ser una mano de apoyo en cualquier instancia en la que necesitemos. Y voy a comenzar de inmediato. Uno, esperando su comunicación a través de este teléfono y a través de nuestro teléfono más 569-3455-1215. Lo dije rápidamente porque ustedes ya se lo saben. Y de la otra forma es que puedan conocer a nuestro invitado, con el cual nos vamos a incorporar un mundo que es una gran potencia dentro de nuestro país, que es la minería. Esta industria, este hito es parte de lo que es el gran crecimiento económico de nuestro país y que debemos conocerlo y que también se desarrollen innovaciones y emprendimientos en torno a él. Por eso hoy nos acompaña Andrés Parra. Él es fundador de Atonor y le doy la más cordial bienvenida. Vamos a conocer la organización y vamos a conocer también este emprendimiento. Andrés, un gusto poder compartir hoy día contigo. Un gusto, Caro. Muchas gracias por la invitación a este programa. Nos felices nosotros de poder conocer tu historia, de saber qué significa Atonor y este juego de alquimia también, en la que me imagino que comparten y se comparten muchos sueños y llegan ahí a este tremendo fondo. Yo te preguntaba qué significa Atonor y me diste una respuesta que me dejó encantada. Perfecto. Atanor es el horno que Ujú. utilizaban los alquimistas para obtener la piedra filosofal en la Edad Media. Sí. Entonces de ahí nace el nombre de la startup, del emprendimiento actual que tenemos junto con Ari. ¿Mm? Y eres tu socio, Él es mi socio, claro. sí. Sí, 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 Oye, sí. bueno, tú, Andrés, eres ingeniero civil en minas, desarrollando distintos emprendimientos, distintas innovaciones. Sin embargo, ¿cómo llegas y en qué año más o menos comienza Tanor? Atanor de facto empieza el 2019, Ah, buena fecha. claro, Tranquilita, no pasaba nada. noviembre del 2019, claro, ahí entre estallido social y Claro, pandemia. claro, por eso te digo, excelente fecha, no, era fácil Claro, cualquier tema. exactamente. Así que ahí empecé con la startup, primero yo solo, mucha investigación, mucha lectura. Pero más que eso, basándome en la experiencia que yo adquirí en operaciones minas. A Ya, mí entre el año 2009 y principios del 2012 yo estuve trabajando en Escondida. ya, Es una mina de cobre que está situada sí, en el norte de Chile. Y la verdad que ahí me pude percatar que el transporte, que es el problema que aborda la solución, era un dolor de muela, era una piedra en el zapato. ¿Por qué? Primero que nada por los costos. O sea, si nosotros sí, desglosamos los costos mina, vemos que un 45% o a veces más del claro. 45% de los costos mina Se son va, nada se más va ahí. que Sí, por el transporte. O sea, sí. esa era, Y que es un ítem inevitable, o sea, es básico claro, dentro de la operación. claro, claro, sea básico, porque tú con el transporte, ¿verdad? De donde mueves Claro, el mineral, ¿verdad? Desde la excavación, desde el rajo, en el caso de la minería de superficie, hasta el chancador para poder para poder procesarlo y procesarlo. después, ¿verdad? Obtener el cobre, ya sea en cátodos o en Claro, concentrado. claro. ¿Mm? Ahora, Andrés, bueno, básicamente también nos damos cuenta de que cualquier emprendimiento, cualquier tema relacionado a la innovación, que va ligado estrictamente de una falta de un conocimiento de decir, aquí hay un nicho en el cual yo puedo incorporarme, que hay una falencia y puedo ser un aporte. Y eso en distinto del ámbito en que se desarrolle. Claro, 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 exactamente. El nicho, eh, yo diría que es la oportunidad que uno visualizó en algún momento Ya, y que dentro de la vida o dentro de las intenciones de uno como emprendedor, uno mm, dice, acá hay una hay una oportunidad. oportunidad
que se puede resolver y puede ayudar a solucionar un dolor de muela que tienen las empresas Claro. mineras. Y no solamente por el tema de costos, sino que también por el tema de impactos ambientales. ¿Impactos ambientales en qué sentido? En el sentido de las emisiones de CO2, Claro. por un lado, y por el desecho de los neumáticos. Si tenemos caminos en mal estado, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un mayor consumo de combustible, Sí. que va a necesariamente implicar mayores costos y mayores emisiones de CO2, y también mayor consumo de neumáticos. ¿Mm? Y cuando estamos hablando de mayor consumo de neumáticos, que es como parte también de todo este proceso, significa mayor cantidad de residuos y mayor cantidad también de responsabilidad medioambiental dentro de todo lo que estamos viviendo en este minuto. Que antes era permitido quizás que esos desechos fueran a determinados vertederos. Hoy en día ya hay mayor regulación. O sea, absolutamente. Es decir, antes cuando a mí me tocó trabajar en Escondida, los neumáticos en desuso, que duran, por darte un rango de tiempo, un año, cada camión usa 6 neumáticos grandes de 3,60 m, los de la gran minería. Imagínate una flota de 100 camiones, son 600 Claro. neumáticos al año que antiguamente, que digamos, no tan antiguamente, Claro. si era año 2009, 2012, hasta O sea, me imagino hace 3 5 metros años de... atrás, se botaban y se depositaban en botadero. Claro. Hoy en día eso ya está regulado, hay una ley que es la responsabilidad extendida del productor, la Sí, ley REP, sí. en donde el productor, ¿verdad?, se hace el productor del insumo, que tiene digamos, que se hacer hace cargo. cargo del desecho. ¿Mm? Claro. Y ese cargo al final se lo cobran a la empresa minera. Claro, la empresa Entonces, minera, le venden. la cual a la vez traspasa ese valor y ese costo a cada uno del servicio final. O sea, también es una pérdida que es significativa. Ahora, Claro. Andrés, mira, quiero que conozcamos un poco y que podamos mostrar un poquito más de qué significa Tanor, cuáles son los servicios que ustedes emprenden. Yo sé que tú nos trajiste una presentación que podemos revisar y que podemos ir compartiendo. Sí, sí, por supuesto. Mira, ahí la estamos viendo en pantalla en este minuto, el quiénes somos y cada uno cómo se han ido desarrollando también en el mundo de la minería. Perfecto. Entonces, formalmente, nosotros nos conformamos el año 2020 y es una startup, ¿verdad?, que se conformó, que existe actualmente, cuyo foco está orientado en resolver o en dar soluciones innovadoras para la minería a lo largo de toda la cadena de valor. Al final nos enfocamos en lo que es transporte, o sea, Claro. dentro de todos los problemas visualizados, el transporte era el gran, el gran Claro. cuello de botella, la piedra en el zapato. Piedra en el zapato de tantas organizaciones también en este minuto. Mira, bueno, ahí vemos algunos antecedentes de los costos del transporte, lo que tú nos estabas comentando anteriormente. Costos unitarios en minería a cielo abierto. Ahí un 16% en administración y otros 10%. Bueno, ahí vemos y ahí también cada uno de... Son el 45% de los costos operacionales se basan De la en el mina en transporte, claro, de todo lo que es mina, o sea, todo lo que va desde el desarrollo, la perforación, el transporte, Claro. la ingeniería, el 45% es costos de transporte. Entonces ahí fue como, oye, de verdad acá el problema existe y el desafío es cómo poder abordarlo. ¿Mm? ¿Tenías la idea clara cuando comenzaron con Atanor que ese iba a ser el nicho y que ese iba a ser el punto de la organización? Se fue desarrollando a poquito. Yo te diría que los primeros 6 meses, un año, viene toda la conceptualización. O sea, tú dices, ya, ok, me quiero enfocar en el transporte, en cómo mejorar las condiciones de los caminos para que ese 45% se reduzca y en vez de un 45% sea un 35%, por darte Claro. un ejemplo. Ahora cuando hablamos de un 45%, un 10% en valor, que en valor monetario, ¿de cuántos miles de millones estamos hablando? Claro, Más o o menos, para sea, hacernos una idea más o menos global y tomarle el peso a esto.
Claro, eso va a depender Depende de la operación, pero del movimiento mina, depende de la claro, operación, porque cada mina o cada operación minera sí, es distinto. Pero, por ejemplo, para una mina promedio en Chile que mueve claro. 120 millones de toneladas anuales, solamente en costos Ujú, operacionales, vale decir, no en inversiones, en costos operacionales claro. son si logras mejorar en un uno por Ujú, ciento la resistencia a la rodadura, que se define como la fuerza que se claro. opone al Sí, sí. movimiento de un camión, Ujú. ahorras en un rango de 17 millones de dólares anuales. Eso es solamente en costos operacionales. Ahora, en inversión tienes que agregarle esa otra componente, que tú eso no lo estás viendo en los costos Claro, operacionales, sino que lo estás viendo en el CAPEX, en el Capital claro. Expenditure, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú haces mejores caminos, vas a necesitar menos camiones. ¿Por qué? Porque va a aumentar tu productividad. Vas a optimizar los recursos y vas a optimizar también la productividad final. Claro. Exactamente. Entonces, una operación que necesita 40 camiones, 41 Claro, camiones, me acuerdo que hicimos la simulación para 120 millones de toneladas, te vas a ahorrar 4 camiones. O exacto. sea, de 41 vas a pasar a 37. Para que te hagas una idea Claro, de cuánto cuesta los camiones que se utilizan exacto. en la gran minería, cada unidad cuesta 6 millones de dólares. Entonces, si te ahorras 4 unidades, pasas de 41 a 37 unidades. O sea, 6 Es por 4, es más 24 que millones significativo, de dólares que te va a ahorrar en claro, inversión. es más que significativo para la Claro, organización y también para ustedes como startup exactamente. de poder aportar en esto, porque también eso les genera a ustedes reconocimiento y les genera además poder seguir en el rubro. Claro, claro, Mm, exactamente. Ahora, claro, un poco el primer año de Atanor, el 2000, fines del ¿ya? 2019, 2020, ahí en la pandemia también hubo bastante tiempo para entretenerse, era Sí. como también un tiempo propicio para dedicarse a la Mm. investigación. Eh, Fue decir cómo resolvemos este Sí. problema, qué es lo que no está resuelto y qué es lo que se ha Qué hecho, es lo un que se puede poco hacer? ver el estado del arte Claro. y nos dimos cuenta que la medición de cómo está la superficie de los caminos Mm, estaba abordada pero muy parcialmente, porque era con sensores que se incorporaban en los camiones. ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que si tú incorporas un sensor en un camión, va a depender mucho por dónde pasa el camión. Son caminos de Claro. ripio Sí. normalmente los que están o sea, normalmente las Son de minas de ripio. superficie son de ripio. Entonces, por dónde pasa el camión era donde se iba a monitorear. Mm. O sea, no solamente por dónde pasa el camión, para ser más específico, por dónde pasa la rueda del La rueda camión del es camión, donde se claro. va a monitorear. Entonces, un camino de 40 metros de ancho no se podía monitorear adecuadamente. Entonces, Mm. ahí surgió la pregunta, bueno, ¿cómo podemos ¿Cómo se...? medir esto de manera objetiva? Porque si está, primero que nada, en un neumático, Mm, va a medir una parte acotada. Segundo que nada, va a depender mucho de las maniobras del camión de extracción, ya sea un camión sí. autónomo o un camión que esté operado Con el con operador operador. correspondiente, Que claro. en el fondo ahora la tendencia a la autonomía, Mm, pero siempre va a haber todavía están los claro. camiones que se operan manualmente y va a haber un porcentaje que se va a seguir operando en un futuro. Entonces depende mucho de las operaciones del camión de extracción, o sea, si el camión, qué sé yo, esquiva un defecto en un camino Claro. minero, eso no lo va a estar monitoreando y el defecto va a estar ahí, el camión que pase después, el camión siguiente va a pasar por ese defecto y bueno, va a producir un desgaste en neumáticos, va a Sí. consumir más combustible y Y eso va a serían haber una unas falencias disminución de de la la autonomía productividad. también, quizás. No poder desviar, sino que seguir por el camino establecido nomás, que está dibujado. Eh, a ver, sí, no, porque los Mm, caminos son muy dinámicos en el tiempo, claro. Uno está el camino por donde pasa normalmente, pero hay una holgura también por donde el camión puede hay y un rango. necesita desviarse. Por ejemplo, si es que el camión que venía adelante botó un bolón, el Claro, camión que viene detrás, que tiene que venir a una distancia de al menos 50 metros, tiene que esquivar claro. dicho bolón o dicho efecto y tiene que hacer una maniobra. Lo mismo que si pilla un bache, por ejemplo, Claro. lo que nosotros Oye, conocemos en el Andrés, y cuando pavimento. ustedes vieron, o Sí, sea, sí. empezaron a hacer esta investigación, se fijaron, me imagino, de lo que estaba sucediendo a nivel mundial también, de lo que ustedes encontraron como para poder realizar Atanor.
efectivamente estaba siendo utilizado en otros lugares del mundo o es una idea que nace en Chile? Nació en Chile, no Ya. estaba siendo utilizada. Porque el fondo, cuál fue la pregunta? Y esto surgió aproximadamente en febrero, marzo del Claro. 2020. Fue cuando yo dije, bueno, ¿y esto por qué no lo podemos monitorear Claro. de forma aérea con drones? Entonces con esto podemos obtener una visualización completa Claro. de lo que es el camino minero. Y ahí uno empieza, bueno, a soñar un poco de cómo va a ser la solución, que sea una solución online, que a través de las imágenes obtenidas con drones, ¿verdad? Vayamos obteniendo en tiempo real cómo es el estado de los caminos mineros. ¿Mm? Y en distintos minutos también, o sea, Y, que es un monitoreo constante. exactamente, un monitoreo constante. Y cuando uno diseña las soluciones a veces parecen fáciles, pero a medida que uno se va metiendo, a medida que uno va prototipando, te das cuenta que la solución no es tan fácil de hacer. Claro. ¿Ya? Ahora llevándolo al tema como de Y- emprendimiento, de organización de ustedes, todo este proceso genera costos, lógicamente. Sí, Y altos costos, me imagino, también en términos de investigación, en términos de tiempo. claro. ¿Cómo ustedes lo hacen? Me imagino que eso fue uno de los principales desafíos también para poder ingresar al mercado. O sea, sin lugar a duda. Claro, el año 2020, que era el cómo se empezó a armar a Atanor, yo contacté a Sebastián Perrot, ¿ya? ¿Ya? Que él es geólogo y él es experto en la parte de drones. ¿Ya? Entonces lo contacté, nos pusimos a hablar y ahí empezamos a armar lo que iba a ser Atanor. Empezamos a sacar fotos de caminos mineros, nos dimos cuenta que sí, que a través del dron podíamos podía ver los lograr. defectos, los baches, las corrugaciones Sí. que son las calaminas, todos los defectos, ya, sí, teníamos la fotografía. Ahora, el desafío más grande era cómo a través de la fotografía se podía detectar en forma automática cuál era el grado de defecto de ese camino, cuán dañado estaba y cómo hacerlo de forma Claro. automática. Y ahí necesariamente tenía que haber un programa que al final se Claro. tradujo en lo que es inteligencia artificial o machine learning. ¿Ya? Y ahí nos sirvió de mucho apoyo lo que Ok. es el Centro de Investigación Minero de la Universidad de Chile, que yo Ya. trabajé. Que Yo trabajé estuviste entre, ahí también, sí, claro. trabajé entre el 2014 y el 2017 en AMTC, Ya, que es por sus siglas en inglés, que es el Advanced Mining Technology Center. claro. Así que los contacté, hicimos una prueba de concepto y funciona en verdad, era una prueba súper básica. Y ahí fue cuando, fines del 2020, principio del 2021, me tuve que lanzar a la piscina. Yo estaba solo, como. Qué difícil. O sea, súper O sea, difícil. me o imagino sea, que debe haber sido un instante en el cual quizás quisiste tirar pie atrás un poco. ¿Sabéis que la pensé? Me imagino. Porque, a Me ver, imagino. claro, lo que pasa es que yo paralelo al emprendimiento también hago consultoría Ya, por Atanor. Entonces, los ingresos de la consultoría permitieron Claro. financiar el primer prototipo, que fue sin un Corfo. Si yo te contara la historia de las postulaciones a Corfo, igual fueron dos postulaciones que no nos fue bien, hasta que la tercera no nos ganamos. O sea, Claro. fueron 2 años ahí para obtener los fondos. El prototipo, que te digo, Sale. cuando yo me lancé y tomé la decisión de tirarme a la piscina, que fue a inicios del 2021, fue una decisión súper fuerte porque fue con capital propio. Todavía Ari no se incorporaba a la sociedad. claro. Entonces fue. Sí, complejo. fue Y es un parte de la monte- burocracia un poco también que yo creo que hay que mejorar para todos los emprendimientos. Claro, no menor en No es menor en porque que tuve que tirarme con. con tus recursos. Con mis recursos, inyectarlos a la startup, Claro. a la sociedad, o sea, hacer un aumento de capital Claro. y con eso financiar el primer prototipo. Un primer prototipo. Andrés, mira, te quiero mostrar qué es lo que estamos Ya. revisando en este minuto para que me expliques un poco en qué consiste, qué significa esta imagen. Ya, perfecto. Esa es la imagen de un stock.
¿Ya? Te voy a explicar Claro. en resumidas palabras. Los caminos en la minería a cielo abierto son dinámicos, cambian en el tiempo, Ya. se desvían, hay que construir nuevos accesos, hay que desviar los accesos, Ya. un acceso que existía ahora ya no acceso, siempre se necesitan construir y mantener los caminos mineros. Claro. Pues el gran desafío está en el material que se elige para construir ese camino. Tiene que tener una determinada granulometría, que en el fondo es el tamaño de las partículas o que son las aptas para mantener y construir dicho camino. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estado del arte actual, yo hablaba con los operadores de escondida, tuve buenas relaciones, se seguía haciendo igual, de forma súper artesanal, en donde estaba el ojo del palero, que decía, ya sabéis que Si ponemos un poco más, según este el material tiempo. lo echamos, y en verdad de repente el material no era bueno, no era apto, y al final terminaba generando daño y más defectos en los caminos. Entonces yo decía como acá sí que hay una Claro. oportunidad. Entonces con los drones, además de monitorear el estado de los caminos, también podemos monitorear de dónde vamos a sacar el material, ya sea un frente Garrido optimizar la o de cadena. Ustock, Claro. y utilizar ese material para mantener los caminos. Esta es la imagen que obtuvimos con el dron nuestro. Es milimétrica, o sea, se puede Sí. ver hasta la huella de los Oye, qué camiones. Una resolución muy buena. Ahí, por ejemplo, podemos ver en todas esas pestañas que están arriba Ah, todos los defectos de los caminos la mineros. granulometría. Oye, y bueno, Claro, y este y monitoreo esa es la granulometría. ¿Y esto es lo que ustedes tienen en tiempo real de lo que está ocurriendo en el camino monitorizado? En un futuro lo planeamos Ya. hacer en tiempo real, ¿ya? O sea, hoy en día igual el Machine Learning requiere un tiempo para Claro. poder analizar, o sea, para procesar la imagen que es obtenida del dron y se esa lleva? que la máquina pueda predecir, ¿verdad? De manera automática cuál es la granulometría, la podemos ver ahí en la Ahora, imagen de la derecha. generando esto, ustedes están ahorrando en términos de 45% en la operación. Si fuera en tiempo real, si apuntamos a ese desafío, disminuiría, o sea, ¿aumentaría el porcentaje que ustedes pueden disminuir? Claro, a medida que A medida que se vaya- que sea disminuyendo. Ahora, claro, que sería ahí un poco cauto con las cifras que uno dice. Básicamente, el objetivo es reducir un 1% la resistencia a la rodadura, que es la fuerza que se opone Claro. al movimiento de los equipos. Y en el fondo es ahorrar entre un 10 y un 15% de ese 45%. O sea, no vas a ahorrar, necesitan Claro, necesariamente poder acarrear el material. Claro, Pero claro, la apuesta va por ese lado. claro. Y ahora cuando hablamos del concepto que ustedes abordan... Esa es la ya, pendiente, ese es también Ya están los algunos baches. chiches que Claro. pudimos identificar de manera automática con Machine Learning. Ay, mira, incluso las piedras adheridas que tienen. Claro, Ah. está georreferenciado ahí Claro. abajo, por ejemplo. Está georreferenciado. Ahora, cuando tú te das cuenta o cuando ustedes con tus socios se dan cuenta de que este aspecto puede favorecer o disminuir los costos de la operación, son ustedes. Sin embargo, este proceso se ha llevado por lo largo y desarrollando a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Por qué crees que siempre hay alguien en el fondo que genera y ve, tiene el ojo crítico de decir, oye, aquí podemos generar menores costos, aquí tenemos la oportunidad de incorporarnos a este mercado? Y no se hizo antes. Claro, yo creo, a ver, un poco las ideas o cómo uno va uniendo los puntos para finalmente llegar a un producto. Esto al final pasó un prototipo a un producto mínimo viable gracias al Corfo que nos ganamos, Claro. al fondo concursable, que fue un CREI Valía colaborativo con la Universidad de Chile, que nos permitió llegar hasta lo que tenemos ahora. O sea, sin el fondo concursable Corfo no hubiésemos podido desarrollar Claro. esto. El prototipo era antes, era mucho antes. Pero un poco cómo visualicé el problema. Yo me acuerdo cuando trabajaba, uno de mis primeros trabajos fue en operaciones minas, como supervisor de terreno hace entre el 2009 y el 2012. Y me acuerdo que era un tiempo en que hubo el boom del precio del cobre.
en ese tiempo, que fue, claro, el 2011. Entonces, en ese tiempo era escondida, claro, era producir cobre, pero ¿qué es lo que pasaba? Que los neumáticos de los camiones se estaban acabando porque habían reventones a cada rato de neumáticos, se estaban acabando. Entonces mi jefe, me acuerdo que en ese tiempo con los celulares no existía el WhatsApp, existían los celulares mucho más rasca. Entonces me entregaba y llamaba, oye Andrés, ¿qué está pasando? ¿Sabéis que tenemos neumáticos? Si no podemos arreglar los caminos, si no podemos consumir menos neumáticos, estamos realmente parando la faena. No, y eso iba a generar mucho ruido. Entonces, de cierta manera, yo creo que es importante cuando uno aborda un problema haberlo vivido, ¿cachai? Y eso yo creo que fue como la pasión, el motor para poder generar Smart Road Solutions, que es el software que generamos. El cambio, claro, exactamente. Claro. Entonces ahí, bueno, tenemos un... Qué lindos son los camiones, no me pueden decir que no son bonitos, es que me encantan. ¿Sí? Sí. Claro, bueno, en términos de... Ahí tenemos, claro, de consumo de combustible, la vida útil de los neumáticos, también, bueno, relacionado con la velocidad y también con la ley REP, que es parte de la responsabilidad que tienen que tener también cada una de las organizaciones dentro de lo que se está haciendo. ¿En qué etapa se encuentran en este minuto con Atanor? En esta etapa, en Atanor, bueno, la primera etapa, que es el producto mínimo viable, ya está, y lo que necesitamos ahora es vender un pilotaje. O sea, la verdad que con mi socio, con Nari, o sea, nos sentamos y dijimos, o sea, ahora lo que necesitamos es generar números azules, ¿cachai? O sea, ya no podemos seguir eternamente viviendo de los corfos, de las cuestiones. Entonces dijimos, ahora necesitamos vender un pilotaje. Y vender un pilotaje que también nos dé números azules. O sea, sí. Porque al final, es verdad, es muy bonito el mundo de la ciencia y tecnología. A mí me encanta, sobre todo lo que es la parte más científica. Ari está más enfocado en lo que es venta y fusión, etcétera. Pero claro, para que las cosas se puedan avanzar, puedan desarrollar, al final necesita que las startups, ¿verdad? Y los emprendimientos generen números azules. Si no hay números azules, la verdad que... queda ahí estancado cualquier emprendimiento, cualquier innovación. Andrés, de verdad yo te agradezco el haber venido a contarnos la experiencia, de tener cómo ha sido el desarrollo de ustedes desde el 2019. Cualquier información estamos viendo la página web donde podemos encontrar lo que es www.atanorminería.cl, que donde ahí me imagino que se pueden contactar, hacer las consultas necesarias y poder también, si alguien requiere el pilotaje, también poder acceder a ustedes y poder tener la colaboración. Sí, correcto. Sí. No, te agradezco el haber estado invitadísimo para que sigamos abordando esto y otros temas también relacionados con la organización que ustedes tienen. Y también, bueno, la casa, aquí en nuestro canal 21.1, para que puedan mostrarnos más innovación y más emprendimiento. No, yo te agradezco mucho a ti, Carolina, por haberme invitado. Felices de conocerlo. Gracias a ustedes, a cada uno de ustedes también por acompañarnos cada semana aquí en Camino al Éxito con Puerto I. Invitarlos a que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y que tengan una linda tarde de lo que queda.